A ver, aplicar la ley suena fácil, ¿no? Lees la regla y listo. Pero, ¿qué pasa si esa regla es, de plano, injusta? Bueno, pues resulta que no es tan simple. Aplicar el derecho es mucho más que un proceso mecánico. Es todo un acto de malabarismo. Y para entrarle al tema, chequen esta frase. Es de Gustav Radbruch, un filósofo del derecho. La escribió justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y créame, cambió las reglas del juego. Lo que dice, en pocas palabras, es que hay un punto de quiebre. Una ley que es extremadamente injusta simplemente deja de ser ley. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, el choque entre lo que está escrito en el papel y un sentido de justicia que va más allá. Esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón, la que vamos a tratar de desmenuzar aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente puede un juez decir, ¿saben qué? Esta ley no la voy a aplicar? ¿Cuándo tiene no solo la autoridad, sino hasta la obligación de hacerlo para que se haga justicia? No es nada fácil de responder, y lo que se decida tiene consecuencias gigantescas. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a aterrizarlo con un caso real, y uno bien fuerte, que lo deja clarísimo. Hablemos de una ley que era, a todas luces, injusta: el caso de los tiradores del muro de Berlín. Imaginen el escenario, era complicadísimo. En la antigua República Democrática Alemana, los guardias del muro de Berlín tenían autorización legal por las leyes de su propio país para dispararle a la gente que intentaba escapar. O sea, lo que hacían era, en papel, legal. Pero ¿qué pasó cuando Alemania se reunificó? Los nuevos tribunales se toparon con un dilema brutal. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos la ley de la RDA que permitía esos asesinatos o nos vamos por un principio de justicia más alto? Al final, se inclinaron por la justicia. Usaron justo la fórmula de Radbruch de la que hablábamos para decir, miren, esas leyes eran tan, pero tan injustas que en realidad nunca fueron derecho válido. Este tipo de casos históricos nos obligan a preguntarnos, ¿cómo le hacen los sistemas legales de hoy para lidiar con estas broncas? Y la respuesta, o al menos parte de ella, está en entender que no todas las normas son iguales. Pensemos que el derecho tiene como una caja de herramientas, con 3 tipos de piezas: valores, principios y reglas. Ok, hasta arriba de todo tenemos los valores. Estos son como el porqué de todo el sistema. Hablamos de cosas súper abstractas como la justicia, la igualdad, la dignidad humana. No te dicen exactamente qué hacer en una situación específica, pero son como la estrella polar, la brújula moral que guía a todo el sistema legal. Luego, un escaloncito más abajo están los principios. Estos ya son más como el cómo, pero un cómo flexible. Toman esos valores abstractos y los convierten en guías más prácticas. Ojo, no son absolutos. Su chamba es ordenar que algo se logre en la mayor medida posible. Y esta es la herramienta estrella para resolver los casos más complicados. Y ya en la base tenemos las reglas. Estas son el qué súper específico. Son mandatos de todo o nada. Si pasa A, entonces la consecuencia es B. Punto. Son claras, directas y su objetivo principal es darnos seguridad, que sepamos a qué atenernos. Aquí se ve clarísima la diferencia. Miren, con las reglas es blanco o negro, o se aplica o no se aplica. Si 2 reglas se contradicen, una de las 2 tiene que desaparecer, se declara inválida. Pero con los principios es otro rollo. No se anulan entre sí, sino que chocan o colisionan. Y lo que se hace es ponerlos en una balanza, se ponderan, para ver cuál pesa más en esa situación en particular. Ahora vamos a clavarnos un poco más en esta idea de los principios, que también se conocen como mandatos de optimización. Es que ahí está la clave de su poder. Hay un teórico, Robert Alexy, que lo definió perfecto. La frase mágica es, en la mayor medida posible. A ver, una regla es rígida, te dice, haz esto. Un principio es más bien una meta. Es como si el sistema legal dijera, tenemos que tratar de lograr esto tanto como se pueda, considerando la realidad de los hechos y el resto de las leyes. Y justo ahí está el meollo del asunto. Esa flexibilidad que tienen no es un error del sistema. Al contrario, es la herramienta que le permite a los jueces encontrar una salida justa en esos casos difíciles. Ya saben, esos en los que si aplicas la regla tal cual a rajatabla, el resultado sería una verdadera injusticia. Ok, pero si los principios pueden chocar, ¿cómo sabe un juez cuál aplicar? ¿Lo decide nomás porque sí? Para nada. No es una decisión sacada de la manga. Hay un método, uno muy bien estructurado y racional que se llama el test de proporcionalidad. Este famoso test puede sonar muy técnico, pero en realidad es bastante lógico. Son 3 pasos. Primero, idoneidad. ¿La medida que se está tomando de verdad sirve para alcanzar un objetivo válido? Segundo, necesidad. A ver, ¿no habrá otra forma de lograr lo mismo que sea menos restrictiva, menos dañina? Y tercero,
El paso final, la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Los beneficios de hacer esto son mayores que el golpe que se le da al otro derecho que está en juego? Es un balance. Pongamos un ejemplo para que quede más claro. Imaginen una ley que prohíbe publicar cualquier información privada de un funcionario público. Aquí están chocando dos principios: la libertad de expresión, que es de interés público, y el derecho a la privacidad. A ver, pasemos el test. ¿La ley es idónea para proteger la privacidad? Pues sí, claro. ¿Pero es necesaria? Probablemente no. Se podría hacer algo menos drástico, como sancionar solo si la información es falsa o se publica con mala intención. Y ahora el último paso. ¿Es proporcional? Piénsenlo, limitar tan fuertemente el debate público es un golpe durísimo para la democracia. Probablemente ese daño es mucho mayor que el beneficio a la privacidad del funcionario. Así que la ley no pasaría el test. Entonces, como estamos viendo, este sistema que usa principios es una herramienta súper poderosa para buscar la justicia. Pero, aquí viene el pero. Esa misma flexibilidad crea una tensión constante, una lucha entre la justicia por un lado y la certeza o seguridad jurídica por el otro. Es literalmente una espada de doble filo. Aquí se ve perfecto ese choque. De un lado tenemos la justicia, que gracias a los principios es flexible, se adapta a cada caso. Pero el riesgo es que caiga en lo que llaman activismo judicial. Y del otro lado está la certeza, que nos dan las reglas. Es predecible, estable, sabemos qué esperar, pero su riesgo es caer en un legalismo ciego, en aplicar la ley sin pensar, aunque sea injusto. La pregunta que surge es: ¿y qué pasa si los jueces se emocionan de más con los principios y empiezan a ignorar las reglas, esas que nos dan predictibilidad y seguridad? Y que no se piense que esto es solo teoría. Pasó en Ecuador, por ejemplo. Una corte decidió aplicar unas leyes laborales que ya ni siquiera estaban vigentes. Su argumento: que eran más justas para el trabajador, basándose en principios. El resultado fue un caos. La decisión fue súper criticada porque, claro, destruye por completo la certeza. ¿Cómo vas a saber qué ley te aplica si pueden revivir una derogada? Justo por eso, los expertos hoy en día nos advierten de dos grandes errores que hay que evitar. Uno es irse con todo por los principios y olvidarse de las reglas. Y el otro es, pues, hacer exactamente lo contrario, aferrarse a las reglas e ignorar los principios. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al gran dilema del juez en nuestros días: cómo encontrar y dominar ese punto de equilibrio. La conclusión es bastante clara. La figura del juez ha cambiado por completo. Ya no se puede pensar en el juez como una simple boca que pronuncia las palabras de la ley, como un robot que aplica fórmulas. No. Ahora es un intérprete, uno muy activo, que tiene que argumentar, poner las cosas en la balanza y hacer realidad los valores de la sociedad en cada decisión que toma. Así que el objetivo final no es tener una respuesta única y para siempre. La verdadera clave está en el proceso, en el arte de saber argumentar, en esa capacidad de equilibrar, una y otra vez, la necesidad de hacer justicia en un caso específico con la necesidad de que todos tengamos certeza y seguridad jurídica. Y cerramos con una pregunta que queda en el aire, una que va directo al corazón de nuestra idea de democracia. Cuando la ley no nos da la respuesta, o cuando es injusta, ¿quién debe tener la última palabra? ¿Dejamos esa decisión en manos de los jueces y sus principios, o en manos del pueblo a través de sus legisladores? La verdad, no hay una respuesta sencilla para eso.